Este hilo justamente lo publiqué hace 3 años, 16 de mayo de 2020. Fue la fecha que falleció el gran Julio Anguita. Bueno, en este caso en el hilo pongo un listado de unos 30 vídeos, ¿vale? Una selección de algunos creo de la esencia, ¿no?, de Julio Anguita, ¿no? Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Creo que esa clarividencia al hablar de las fallas democráticas de nuestro país, con un mensaje que creo que debería de verse toda la izquierda en cuanto a la unidad, lo importante de la unidad, no de la izquierda sino de la ciudadanía contra esas élites que siempre han estado en contra de los intereses de esas mayorías. Por eso simplifica al máximo los elementos de unión de esa ciudadanía en contra de estas élites que tienen diferentes formas de representarse y que tienen capacidad de controlar casi todo, hasta las caras visibles de gran parte de los partidos políticos en este país, que al final hacen de mayordomo de los intereses de quienes le pusieron ahí y que siempre o casi siempre han estado en contra de los intereses de la mayoría. Fijaros qué claro, qué sencillo este mensaje, que es político, pero también habla de algunas de las claves para entender la unidad de la izquierda y los elementos más básicos. Cuanto más básico, mejor. Como punto de partida creo que no está nada mal. Recordemos este mensaje que, por cierto, fue en Mérida, en Extremadura, aunque Feijóo dirá que es Andalucía. Fue con motivo de las marchas de la dignidad, que creo que refleja muy bien el espíritu de Julio Anguita, y que fue la precuela de lo que más adelante fuera Podemos. De hecho, Pablo Iglesias está ahí, ya participaba en tertulia televisiva, incluso de la derecha, ya era bastante conocido. Incluso este acto se llenó y tuvo que salir Pablo Iglesias con un megáfono hablándole junto a otras personas que participaron, a la gente que se quedó fuera. ¿Qué es la dignidad? ¿Qué es la dignidad? La respuesta está muy sencilla. Diego y los demás compañeros han dicho que hace falta la unidad de la mayoría. Aquí está. Se llama Declaración de Derechos Humanos. El día en que los que estamos aquí nos unamos junto con el pueblo, con esa gente que está en la calle y nos mira con desesperación o con curiosidad, con esos, sin esos no haremos nunca nada, sino actos donde hablemos, pero no haremos nada. Esto está aquí. ¿Qué dice la solemne Declaración de Derechos Humanos? Esta que nos puede igualar. Necesitamos un banderín de enganche, Esto está aceptado por todos los países de la tierra, que no lo cumplen, de acuerdo. Esto está aceptado por el gobierno español, que firmó el 27 de julio de 1977 y que compromete, ya tenemos la bandera, la solemne Declaración de Derechos Humanos, porque esto es la ley universal. ¿Y qué dice? Pues una cosa muy sencilla. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales. Es decir, la dignidad son los derechos al trabajo, a la libertad, a la educación. Esa es la dignidad. Este es el dilema que se le presenta al ser humano hoy en día, un camino u otro, el camino de lo que llamamos el reino o el camino de la destrucción. ¿Y cuál es lo que puede inclinarnos al primer camino? Los derechos humanos. Los derechos humanos y el cumplimiento de los mismos es el que hacen posible que abandonemos el camino de la guerra, de la persecución, del dominio de un hombre por otro y vayamos a la creación de un mundo nuevo. No me da miedo el ruido del poder. No me dan miedo los tanques del poder. Me da miedo el silencio del pueblo. A mí también. A mí también. Bueno, vaya frase de cierre, tremenda. Yo compro todo, desde la primera palabra hasta la última, y no ahora, para siempre. Yo creo que más claro y más sencillo no puede ser. Y también, ¿no? Fijaros, lo demoledora de la frase: no temo a los tanques del poder, temo al silencio del pueblo. Bueno, realmente esa es un poco la clave de todo, cómo hacer ver con todas las capas, ¿no?, que el poder, que esa élite que defiende los intereses de una minoría, esa capacidad de controlar el relato en los medios, de poner en los medios de comunicación las narrativas que a ellos les interesan, de convertir en
digamos, a las víctimas en victimarios y viceversa, y que ese poder o esa mano, que no total, pero sí que la tiene con el poder judicial, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por lo menos con las partes altas, con las altas instituciones, pues es un muro casi infranqueable, pero que hay que dar con las claves para que las políticas que favorecen a las mayorías tengan sentido, y esto solo tiene sentido si es con el pueblo, si no, no tiene sentido, ¿no? Ese proceso constituyente, ¿no?, que hubo un amago, el 15M o incluso Podemos, de empoderamiento un poco de ciudadanía que pasaba de la política, pero que evidentemente no es suficiente, por lo menos al día de hoy. Fijaros porque muchas de las cosas que se dicen ahora, fue una de las personas que claramente veía las contradicciones, ¿no?, de los autollamados demócratas, constitucionalistas, incluso patriotas, ¿no? Fue el que vio esas contradicciones con más claridad y aparte con toda rotundidad, con unos argumentos que no hay manera de echar para atrás. Están fuera de la legalidad. Es que eso es lo primero. Partamos de la base. Es que lo que están haciendo es contra los derechos humanos, es contra la legalidad, es contra la Constitución y les da exactamente igual. Y aparte luego se arrojan que ellos son los constitucionalistas, ¿no? Ya para terminar la broma. ¿Y por qué están fuera de la legalidad? Es muy sencillo. ¿Cuál es la legalidad en este país? La Constitución. Enseñársela. No la cumplen. Todos los días la violan un poco. Cuando en debates en televisión yo hago una propuesta como las que han hecho los compañeros de banca pública, del salario mínimo, de la renta básica, señor Anguita, eso es de la Unión Soviética. No, merluzos, esa es la Constitución española. ¿Pero qué ocurre? Están fuera de la legalidad. Más claro agua. A nivel económico, todo el proceso, ¿no?, que él era tan crítico con el PSOE como con el PP, si no más, cómo fue de los pocos críticos, muro de contención, que aparecía alguna vez en la televisión, que hablaba de esa privatización de todos los sectores estratégicos y del beneficio de amiguetes. Fijaros, porque esto también es una de las historias de España y que evidentemente solo benefició a unos poquitos y nos fastidió a la gran mayoría. Me acabo de enterar de que han salido ya a la venta acciones de Endesa, una empresa del Estado. Fijaros, Endesa, cuyo presidente es el mismo que ahora está en Telecinco, Mediaset, ¿no? Borja Prado, hijo del testaferro de Juan Carlos I, nada más y nada menos, por hilar cosas. Productora de electricidad, que ha tenido beneficios de 47.000 millones de pesetas. El otro día privatizaron Aldeasa, que es la empresa que... Fijaros, es alucinante, una empresa que tiene 47.000 millones de beneficios y que ahora mismo se los reparten entre amiguetes y es más, cuya propiedad, aparte de estar privatizado, es mayoritariamente por fondos extranjeros, incluso se regaló con pingües beneficios para la empresa eléctrica pública italiana. Si esto ya es la tomadura, todo eso a cambio de llenarse los bolsillos 4 amiguetes, que no son más. Tiene estas tiendas de los aeropuertos exentas de impuestos, que tuvo beneficios de 3.847 millones de pesetas, me he acordado. La Corporación Argentaria, como digo en los mítines, esas señoritas vestidas de amarillo, tan alegres, es un banco del Estado, se está privatizando. Y en la cola aparecen Repsol, Transmediterránea, Tabacalera, Telefónica. Y aquí la curiosidad, se están privatizando poco, para empezar el proceso, precisamente las empresas que producen beneficios, no las que tienen pérdida. Y además es lógico que capital privado va a comprar una empresa del Estado que tenga pérdidas. Luego, en el Partido Socialista se ha apuntado el proceso, pero el hombre responsable máximo es don Felipe González, pero el cerebro, don Carlos Solchaga, le voy a contar unas declaraciones de hace año y medio. Yo leo a don Carlos Solchaga y don Felipe González y además los leo y los reflexiono, porque hay que leer a los demás. Dijo, el Estado del futuro será un Estado que tenga 3 competencias en exclusiva. La política exterior, es decir, la diplomacia y el ejército. El orden público, o si quieren ustedes, la seguridad del Estado, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los tribunales. El resto irá en un creciente proceso de ir desapareciendo. Pero no es que don Carlos Solchaga, como digo tantas veces, sea un malvado, no. Es que él tiene una concepción que cree que a través de la competitividad, que el Estado vaya desapareciendo en este sentido, vamos a llegar a un nivel de empleo. No es cierto.
Luego, el Partido Popular es mucho más exigente. El señor Aznar ha dicho que privatizaría la segunda cadena de televisión. Pero es que la política que estamos viendo en el PSOE es que ha iniciado ese camino. Claro, fijaros, porque eso que repetía Anguita es exactamente el programa económico del responsable económico de Vox, Manso, que decía eso a imagen y semejanza de la escuela de Chicago, la escuela de Milton Friedman, que operó y que puso a sus ministros de Economía y de Hacienda en los diferentes golpes, dictaduras militares, y que Ayuso es fiel, Cayetana, Aznar, Esperanza Aguirre, ese ala neoliberal que junto a Vox, pues básicamente se cargarían todos los servicios públicos, ¿no? Es decir, que al final son los mayordomos de esas élites económicas que lo que le beneficia es que todo lo que todavía no es de ellos, pues lo sea, en contra evidentemente de los intereses de la mayoría. Pero bueno, simplemente, ¿no? El hilo es muy largo, no vamos a ver todos los vídeos, pero ahora que se habla de unidad, fijaros este momento, porque más allá de ver claramente lo que iba a pasar, creo que hice algunas palabras clave en referencia, entendiendo que Julio Anguita es de otra formación política, de Izquierda Unida. No estaba esperado que fuera este acto, en este caso en su tierra, en Córdoba. Y lo que le susurraba a Pablo y a Echenique es que esto le recordaba al 77, todo ese proceso constituyente, democrático, donde había mucha ilusión por parte del pueblo. Bueno, más allá de la parte emocionante, habrá gente que le emociona, gente que no. Yo me voy con las palabras. Fijaros esta palabra porque yo creo que atina bastante. Esta mañana le dije a Pablo que contra mi deseo no iba a venir, por razones obvias, diplomáticas, de guardar el equilibrio que tantas veces uno se... Ahora que ¿no? Los equilibrios, por ejemplo, de Yolanda Díaz, de que esto va, que esto no va, bueno, toda esta película, bueno, creo que estaría bien que se la viese no solamente Yolanda Díaz, sino todo el espacio de la izquierda a la hora de entender cuál es el camino. Se ve obligado a guardar. Pero me han llamado y he cedido a lo que me decía el corazón que tenía que hacer. Pero quiero, desde mi militancia en Izquierda Unida, pero ya militante en la confluencia, sabiendo perfectamente o intuyendo o queriendo que esto va a terminar siendo una fuerza social y política tremenda. El ambiente que yo he captado aquí y que he visto en la calle cuando tuvo lugar el acuerdo y el abrazo entre Pablo y Alberto me recuerda el año 1977. Estas son un momento de inmensa alegría, porque supongo que sabréis cuánto personalmente uno ha soñado con un momento como este. Pero quiero hacer una reflexión. Vamos a tener muchas dificultades, externas tremendas, internas algunas. Pero si somos conscientes... Fíjate él cómo se la sabía, porque él también tuvo una película, hombre, diferentes momentos, pero fijaros que Cristina Almeida terminó en el PSOE y era un poco la, no sé si llamarla Errejón en su momento de Izquierda Unida, pero hizo ahí un amago, bueno, hubo ahí bastante choque. De que con firmeza, serenidad, aguante, lenguaje dulce, pero penetrante como un bisturí. Fijaros la manera que él entiende la unidad. A una confluencia social, y me dirijo a las organizaciones, colectivos y movimientos que en los últimos años han estado organizando manifestaciones. Tenéis que uniros en torno a un proyecto común, abandonar la cultura de la resistencia y de la petición por la cultura de gobierno. No pedir, sino exigir estar en el gobierno. Eso es fundamental. Esas palabras cuando hace 2 años yo escuché al compañero decir: no queremos hacer que nadie cambie, queremos gobernar.
En ese momento entendí que estaba con una persona con la que yo estaba dispuesto a viajar. Porque aquí no estamos para pedir un pequeño espacio, unos cuantos escaños. Estamos para intentar construir el gobierno de los populares. Y digo de los populares, de las capas, estratos y clases del pueblo. Y eso va a ser muy difícil. Muy difícil. Pero es una ocasión histórica que no se puede abandonar. Aguantar, aguantar, aguantar. Aguantar hasta lo increíble. Pero si tenéis claro cuál es el objetivo, llegaremos. Y dentro de 2, 3, 4 o 5 años nos vamos a enfrentar a la tarea titánica de, junto con otros compañeros y compañeras de Europa, porque hay que buscar las alianzas, cambiar no solamente España, sino también la construcción europea. Pensar en el camino difícil, duro, pero mientras tengamos la voluntad de unirnos con nuestro pueblo, seremos invencibles. No olvidarlo nunca. Habrá momentos difíciles, nos acusarán, y aquí al compañero que tengo, de todo. Y no digo a Alberto, también, y a las fuerzas políticas que lo sustentan. Y de paso, yo también me llevaré un repaso. Yo estoy acostumbrado, no pasa nada. Ya intuía por dónde iba la cosa. Ya veis que hay un montón de vídeos. Pero para cerrar me voy a quedar con este, porque vuelve un poco a la retórica de las contradicciones, ¿no? De la ultraderecha o de la derecha que quiere convertir a las víctimas en victimarios y viceversa, ¿no? Entonces vamos a ver cómo resolvía las preguntas que le hacía Kake Minuesa del entorno de Vox Ahora, en su momento de Esperanza Aguirre, ¿no? Cuando trabajaba en Telemadrid. Y fijaos las preguntas, y yo creo que también la paliza dialéctica que le da Anguita a Kake Minuesa. Usted dice que siempre se acoge a la Declaración de los Derechos Humanos de... ¿No cree que este papá Estado que da esa renta básica, que si no pagas la hipoteca te dice quédate hasta que encuentres trabajo, puede provocar que estemos subvencionados, ¿no? Como el ejemplo de Andalucía, que lleva tantos años gobernando la izquierda y quizás se vive un poco de la subvención? Vamos a ver. Primeramente yo hago un discurso, pero mi mejor discurso es el ejemplo. O sea que yo predico desde el ejemplo cómo vivo y todo el mundo sabe de qué vivo. En cuanto a lo de papá Estado, vamos a ver. Seguramente nadie me negará que la solemne Declaración de Derechos Humanos es un monumento. Pues ahí dice que en el caso de paro toda persona tiene derecho a un subsidio. Luego, si estamos con la solemne Declaración de Derechos Humanos, hay que aceptar que todo tiene derecho por ser humano. No hablamos de la dignidad intrínseca del ser humano, pues eso significa para que el ser humano sea digno, tiene que comer todos los días, si no ese discurso es bazofia. Pero hay más. La Constitución española habla de una serie de derechos de los españoles, por tanto, el que la gente se le dé cuando no tienen es un derecho al cual tienen, y perdone la repetición, tienen derecho por ser seres humanos. Usted afirma, para salir de esta crisis, aquello de no pagar las deudas ilegítimas, aquello de la auditoría de la deuda que hicieron en Ecuador, si hacemos eso, ¿no cree que se nos va a respetar poco en el extranjero y no cree que podemos convertirnos en un país que se lleva a la autarquía, como en el franquismo, ¿no? Porque si no pagamos las deudas... ¿Pero usted se cree que a este país lo respetan ahora? ¿A usted quién le ha dicho que este país es respetado, ni respetable? Mire usted, cuando un país cambia la Constitución por la amenaza de una gobernante como la Merkel, ese país ya no tiene dignidad, ni sus gobernantes la conocen. Decir que pagar la deuda a los bancos es primero que los gastos de los españoles se llama traición, y ese es su nombre. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a ceder y a humillarnos que otra humillación nos da igual. Aquí es donde yo quiero ver a los patriotas, los que se emocionan ante un desfile. ¿Dónde están los patriotas, A ver, ¿dónde están los patriotas? Que yo lo vea. La serie de zascas que le mete con argumentos que evidentemente... Claro, lo que no está preparado es que le argumente con los marcos de la derecha y argumentos irrefutables, ¿no? Así que, bueno, pues tampoco le queda más que mirar al suelo al pobre Kake Minuesa, ¿no? Los que veneran la bandera, sin embargo, se callan cuando su país se está vendiendo al extranjero. No los oigo protestar nunca. Tanto que hablaban de desfiles, cuando se entregó el Sáhara, vi a tantos militares callar, ninguno habló.
Vamos a hablar de patriotismo, pero de patriotismo sobre hechos concretos. Bueno, del Sáhara hasta Felipe González dijo aquello de Sí. hasta la última gota de nuestra sangre. Sí, pero quien lo entregó fue el rey Juan Carlos, de modo que no lo olvidemos, porque Franco estaba como estaba. Entonces, lo que quiero decir es que salirse del euro o no pagar la deuda significa un acto de justicia. Vamos a ver. 37.000 millones de euros el gobierno se los ha dado a la banca. Para empezar, han salido de los españoles y eso es deuda. ¿Por qué los españoles tenemos que pagar eso a la banca? Pero según los últimos cálculos que he leído, son 100.000 millones que el pueblo español le ha regalado. Y eso es deuda que hay que pagar. ¿En razón de qué? Eso es deuda ilegítima. De eso, ¿por qué no se habla? Entonces, ¿por qué? Porque la banca tiene bula, no, tiene el poder. Ese es el problema. Que el gobierno es el dominguillo, es el criado, es el lacayo del poder económico. Ese es el problema. Así que no pagar significa lo siguiente. Si no pagásemos, los bancos alemanes se lo pensarían. Y esto es el discurso que el político tiene que decir. Y decírselo claro a su pueblo. Porque en política hay que decir la verdad. Y decirle al pueblo cómo están las cosas. Pues dígame la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que esas fuerzas políticas que dan unos discursos tan bonitos, luego suben al poder y no hacen prácticamente nada que les ha llevado al poder. Pero hablo de Felipe González, hablo de Zapatero y hablo de Rajoy, Pero mire, ¿estamos todos enfadados? Sí, están ustedes enfadados, pero cuando todo el mundo está enfadado, pero cuando yo veo la intención de voto, veo que lo siguen votando. Y en este caso ya tengo que decirle algo. Pues pueblo mío, tú también eres culpable. Aquellos que votáis, a los que ya han hecho lo que han hecho, porque después, ¿cómo puede ser que haya sitios en que la gente vuelve una vez y otra a votar a ladrones? Entonces, no le echen la culpa a los ladrones, sino a ustedes que los votan una y otra vez. ¿Pero qué tiene el poder? ¿Son esas fuerzas económicas las que ¿Qué les poder? obligan? ¿Qué tiene el poder cuando digo el llegar al gobierno? Un momento, ¿Qué hace que cambien el esos gobierno no partidos? es el poder. No. No, lo demuestran cuando suben los políticos y les dicen tú no mandas, ¿no? No, el poder es el poder económico. Ajá. Cuidado. El poder son las eléctricas, Emilio Botín, Francisco González, Endesa, Ensidesa. Esos son los poderes. La banca. El gobierno es el manijero. ¿Sabe usted lo que es un manijero? No. Es el capataz de los cortijos andaluces. El que trata con el personal, pero por encima está el señorito. Y esto es así. Y la prueba está cuando el presidente Zapatero, de acuerdo con Rajoy, cambian una constitución, pero no porque se lo ha dicho el pueblo, sino porque lo ha dicho en un gobernante extranjero. Y recibe una carta amenazante y se pliega. ¿Esos son gobernantes? Eso se llaman dominguillos. Tremendo repaso de Julio Anguita, que bueno, tiene un repertorio infinito, podríamos seguir horas, pero bueno, espero que esto sirva de homenaje. Igualmente, si os interesa más vídeos, ahí hay vídeos para horas y horas en el hilo que he publicado. Más que nunca, es decir, esto es un dicho que se habla, ¿no? Cuando alguien fallece y su obra queda marcada, bueno, pues en este caso se puede decir Julio Anguita, que es eterno. Pero sinceramente, si en el ámbito político, pero desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿no? De marcar el horizonte, incluso a la hora de cómo organizarse como pueblo para luchar contra esas élites que al final quieren mantener su status quo y hacer política, o poner en los espacios de poder a, como decía, sus manijeros para, bueno, a ser capataces del poder. Creo que nadie como Julio Anguita lo ha expresado, siendo un visionario y sobre todo creo también dejando claves de cómo también desde el punto de vista no de la ciudadanía sino de los partidos políticos hay que operar para buscar esa coalición de izquierdas, si se quiere simplificar el término, pero que tanta polémica hay ahora y en esa búsqueda están los diferentes partidos. Bueno, vean y sobre todo escuchen a Julio Anguita, porque yo creo que da casi todas las claves y por lo menos desde Pandemia Digital, y yo personalmente pues me rindo ante bueno, toda la obra, todo no solamente su trayectoria política sino también personal. Así que nada, ahí queda nuestro homenaje y que sirva para la ciudadanía y también para la clase política, porque creo que nos iría mejor a todos, la verdad. Eterno su discurso, su obra y también su vida. Así que nada, ahí queda nuestro homenaje.
Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.